Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que creo que es crucial, un tema del que necesitamos hablar abiertamente y sin tapujos. Y es que, como seguramente ya vieron por el título, vamos a sumergirnos en la explosiva reacción de Demet Özdemir contra el acoso. Sí, basta ya su poderosa rebelión, y todo lo que implica. Para aquellos que no la conocen, Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y popular, conocida por su trabajo en series como Erkenci Kuş, que aquí en España y en muchos otros países arrasó. Pero más allá de su éxito profesional, Demet es una mujer que no teme alzar la voz. Y en este vídeo vamos a analizar en detalle por qué su reciente reacción contra el acoso es tan importante, por qué resonó tanto y qué podemos aprender de su valentía. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, reflexiones y, espero, mucha inspiración. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así, juntos, seguimos explorando temas relevantes y descubriendo más sobre el mundo del entretenimiento y más allá. Ahora sí, comencemos. La noticia de la explosión de Demet contra el acoso, basta ya, llegó a los medios y a las redes sociales como una verdadera bomba. Pero, ¿qué fue exactamente lo que detonó esta reacción? ¿Qué la llevó a romper el silencio y a enfrentarse a esta problemática de manera tan contundente? Para entenderlo, primero tenemos que entender un poco el contexto, tanto de la situación en general como el de la propia Demet. El acoso, lamentablemente, es una realidad que afecta a muchas personas en todo el mundo. Y en el mundo del espectáculo, donde la exposición pública es constante y las presiones son enormes, la situación puede ser aún más compleja. Los famosos, los artistas están constantemente bajo el escrutinio de los medios, de los fans, y de todo tipo de personas. Las redes sociales, con su inmediatez y su aparente anonimato, se han convertido en un caldo de cultivo para el acoso y la violencia verbal. Comentarios malintencionados, ataques personales, críticas destructivas, e incluso amenazas son, lamentablemente, el pan de cada día para muchas celebridades. Y Demet Özdemir no ha sido una excepción. A lo largo de su carrera, Demet ha sido objeto de críticas despiadadas, de rumores infundados, de comentarios ofensivos sobre su apariencia, su vida personal y su trabajo. Ha tenido que lidiar con la presión de mantener una imagen perfecta, con la exigencia de satisfacer las expectativas de los demás, y con la constante amenaza de ser juzgada y criticada. Y llegó un punto en el que, como muchos de nosotros, dijo basta. La gota que colmó el vaso, o al menos, la que hizo que su reacción fuera pública y notoria, podría haber sido un cúmulo de experiencias, o quizás un evento específico, un comentario particularmente hiriente, un ataque que sobrepasó los límites de lo tolerable. En cualquier caso, la reacción de Demet fue un grito de guerra. Un grito de desesperación, de hartazgo, de empoderamiento. Un grito que decía, ya no más. No voy a tolerar esto. No voy a quedarme callada. Su basta ya no fue solo una declaración personal. Fue una declaración para todas las personas que han sufrido acoso, para todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia, para todos aquellos que han sentido que sus voces no eran escuchadas. Fue un acto de valentía y de rebeldía, un acto que resonó en muchos corazones y que generó un debate importante sobre el acoso en la sociedad actual. ¿Qué fue exactamente lo que Demet hizo? Aunque los detalles específicos de su rebelión pueden variar, lo importante es el mensaje que transmitió. Su basta ya se manifestó de diversas maneras. Primero, a través de sus propias redes sociales. Demet utilizó sus plataformas para denunciar el acoso, para expresar su indignación y para compartir su experiencia. Publicó mensajes contundentes, directos, sin filtro. No se guardó nada. Habló de la crueldad de las críticas, del daño que causan los comentarios malintencionados, de la necesidad de respetar a los demás. Compartió reflexiones sobre la importancia de la salud mental, de la autoaceptación y de la necesidad de rodearse de personas que nos impulsen y nos quieran tal y como somos. Sus publicaciones, además de denunciar el acoso, se convirtieron en un espacio de diálogo y de apoyo mutuo para sus seguidores. Respondía a algunos comentarios, mostrando su cercanía y su preocupación por el bienestar de quienes la seguían. Esto generó una conexión aún más fuerte entre Demet y su público, quienes sintieron que estaban siendo escuchados y comprendidos. Segundo, a través de su actitud en público. Demet se mostró más fuerte, más decidida, más fiel a sí misma. Dejó de intentar complacer a todos.
Se centró en lo que realmente importa, su salud mental, su bienestar emocional, su trabajo y sus seres queridos. Y 2. No se dejó intimidar por las críticas. Se plantó firme ante la adversidad. Su postura se volvió un símbolo de empoderamiento. Se le veía radiante en entrevistas, en eventos, en las redes sociales, mostrando una seguridad y una confianza que inspiraba a sus fans. Su manera de vestirse, de maquillarse, de expresarse, reflejaba una autenticidad que resonaba con aquellos que buscaban liberarse de las presiones sociales y vivir una vida más plena. Tercero, a través de su ejemplo. Demet se convirtió en un modelo a seguir para muchas personas. Demostró que es posible enfrentarse al acoso, que es posible defenderse y que es posible recuperar el control de nuestras vidas. Su valentía inspiró a otros a alzar la voz, a denunciar el acoso y a buscar ayuda. Su historia se viralizó, llegando a oídos de personas de todas las edades y de diferentes ámbitos sociales. Demet se convirtió en un referente para aquellos que hasta ese momento se sentían solos en su lucha contra el acoso. Su ejemplo demostró que no estaban solos y que había esperanza. Y esta es una parte muy importante: ¿cómo ha influenciado esto a sus fans y a la gente en general? La reacción de Demet generó un impacto tremendo. Sus seguidores, sus fans, la apoyaron masivamente. Recibió miles de mensajes de apoyo, de cariño, de agradecimiento. Muchos compartieron sus propias experiencias de acoso, se sintieron identificados con su lucha y encontraron en Demet una inspiración para seguir adelante. Las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad, de testimonios de personas que habían sufrido acoso y que encontraban en Demet un faro de esperanza. Se crearon hashtags en apoyo a Demet, que se convirtieron en tendencia en varios países. Además, el mensaje de Demet trascendió el ámbito de las redes sociales y llegó a los medios de comunicación. Su Basta Ya fue noticia en muchos países, generando debates en programas de televisión, radio y en periódicos. Se habló sobre la necesidad de combatir el acoso, de educar a la sociedad sobre la importancia del respeto y de crear entornos más seguros y saludables para todos. Periodistas, presentadores y expertos en diferentes ámbitos analizaron la situación, resaltando la valentía de Demet y la importancia de su mensaje. Se crearon foros de debate en los que se invitaba a la reflexión sobre el acoso y sobre cómo prevenirlo. La repercusión de la reacción de Demet fue tal que incluso se produjeron cambios en la industria del entretenimiento. Se comenzó a hablar más abiertamente sobre la necesidad de proteger a los artistas y de crear espacios de trabajo más seguros y respetuosos. Se promovieron campañas de concienciación sobre el acoso en el ámbito laboral, y se animó a las víctimas a denunciar cualquier tipo de abuso. Los productores y directores de series y películas comenzaron a ser más cautelosos a la hora de contratar a personas que pudieran ser conflictivas o que tuvieran un comportamiento inapropiado. Se crearon protocolos de actuación para prevenir y combatir el acoso, y se establecieron canales de comunicación confidenciales para que las víctimas pudieran denunciar cualquier situación de abuso. Entonces, ¿qué podemos aprender de la poderosa rebelión de Demet Özdemir? En primer lugar, aprendemos la importancia de alzar la voz. De no quedarnos callados ante el acoso y la injusticia. De defender nuestros derechos y de luchar por un mundo más justo y respetuoso. Demet nos enseñó que el silencio es cómplice y que a veces, la mejor forma de luchar contra el acoso es hablar abiertamente sobre ello. Nos demostró que nuestras voces importan y que podemos marcar la diferencia. En segundo lugar, aprendemos la importancia de la autoestima y la confianza en uno mismo. De no permitir que las críticas y los comentarios negativos nos definan. De creer en nuestras capacidades y de valorarnos tal como somos. Demet nos mostró que es posible ser fuertes y resilientes ante la adversidad. Nos enseñó que debemos cuidar nuestra salud mental y emocional, y que debemos rodearnos de personas que nos quieran y nos apoyen. En tercer lugar, aprendemos la importancia de buscar ayuda y apoyo. De no enfrentar el acoso solos. De hablar con amigos, familiares, profesionales o cualquier persona de confianza que pueda brindarnos su apoyo. Demet nos demostró que no estamos solos en esta lucha y que hay personas dispuestas a ayudarnos. Nos animó a buscar ayuda profesional si la necesitamos, y a no tener miedo de pedirla. En cuarto lugar, aprendemos la importancia de educar a la sociedad sobre el acoso. De promover el respeto, la empatía y la tolerancia. De crear una cultura en la que el acoso no sea aceptado ni tolerado.
Demet nos enseñó que es fundamental educar a nuestros hijos y a las nuevas generaciones sobre la importancia del respeto y la igualdad. Nos animó a ser agentes de cambio en nuestra comunidad, a promover una cultura de respeto y a denunciar cualquier acto de acoso que presenciemos. En quinto lugar, aprendemos la importancia de ser valientes. De no tener miedo a enfrentarnos a las adversidades. De luchar por nuestros sueños y de defender nuestras convicciones. Demet nos demostró que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Nos inspiró a ser fieles a nosotros mismos y a luchar por lo que creemos. Y finalmente aprendemos que el Basta ya de Demet Özdemir es un mensaje de esperanza. Un mensaje que nos dice que es posible superar el acoso, que es posible recuperar el control de nuestras vidas y que es posible crear un mundo mejor. Su mensaje nos recuerda que aunque el camino sea difícil, siempre hay luz al final del túnel. Nos anima a no rendirnos, a seguir luchando y a creer en un futuro más justo y equitativo. Pero la historia de Demet no termina ahí. Su Basta ya no fue un acto aislado, sino el inicio de un compromiso continuo con la lucha contra el acoso y la defensa de los derechos de las mujeres. Después de su explosiva reacción, Demet se involucró en diversas iniciativas y proyectos para promover la igualdad y combatir la violencia de género. Participó en campañas de concienciación, colaboró con organizaciones que trabajan en la protección de las mujeres, y utilizó su voz para dar visibilidad a las problemáticas que enfrentan las mujeres en la sociedad. Una de las iniciativas más destacadas en las que participó Demet fue la promoción de la educación y el empoderamiento de las niñas y las mujeres jóvenes. Entendiendo que la educación es una herramienta fundamental para prevenir el acoso y la violencia de género, Demet apoyó proyectos educativos que buscan brindar oportunidades a las mujeres jóvenes y capacitarlas para que puedan desarrollar todo su potencial. Participó en eventos y charlas motivacionales dirigidas a jóvenes, compartiendo su experiencia y animándolas a perseguir sus sueños y a no permitir que nadie les impida alcanzar sus metas. Además, Demet se convirtió en una defensora activa de la salud mental y el bienestar emocional. A través de sus redes sociales y en entrevistas, compartió sus propias experiencias y reflexiones sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Promovió la creación de espacios seguros y de apoyo para las personas que sufren de problemas de salud mental, y animó a sus seguidores a romper el estigma asociado a la enfermedad mental y a hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Demet también ha sido una firme defensora de la igualdad de género en la industria del entretenimiento. Ha alzado la voz para denunciar la discriminación y el acoso que sufren las mujeres en el ámbito laboral, y ha participado en iniciativas que buscan promover la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de las mujeres en la industria. Ha abogado por una mayor representación de las mujeres en puestos de liderazgo, y ha instado a los productores y directores a contratar a más mujeres en roles de dirección, producción y guión. El impacto de la rebelión de Demet y su posterior compromiso con la lucha contra el acoso y la defensa de los derechos de las mujeres ha sido significativo. Su valentía y su determinación han inspirado a miles de personas a alzar la voz y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Su ejemplo demuestra que incluso en un mundo lleno de desafíos, es posible marcar la diferencia y crear un cambio positivo. La historia de Demet Özdemir es un recordatorio de que todos tenemos el poder de alzar la voz y de luchar por lo que creemos. Su Basta ya es un mensaje de esperanza y de empoderamiento para todos aquellos que han sufrido acoso o discriminación. Su ejemplo nos anima a ser valientes, a defender nuestros derechos y a construir un mundo mejor para todos. Este vídeo espero ha servido para comprender la dimensión de lo que sucedió, y para entender por qué la reacción de Demet fue tan importante. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza y que la unión hace la fuerza. Su historia nos enseña que el cambio es posible, que podemos superar la adversidad y que juntos podemos construir un futuro más justo y respetuoso. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido de algo. Hemos explorado la valiente respuesta de Demet Özdemir al acoso, analizamos el contexto, y reflexionamos sobre las lecciones que podemos aprender de su ejemplo. Hemos visto cómo su Basta ya resonó en la sociedad, cómo inspiró a otros a alzar la voz y cómo generó un debate importante sobre el acoso y la violencia de género. Hemos analizado las iniciativas que Demet ha impulsado para promover la igualdad y combatir la discriminación, y hemos reflexionado sobre la importancia de la educación, el empoderamiento y la salud mental. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo.
Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensan. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Demet? ¿Han sido víctimas de acoso alguna vez? ¿Qué medidas creen que podemos tomar para combatir el acoso en la sociedad? ¿Qué papel cree que deben desempeñar los famosos y las figuras públicas en la lucha contra el acoso? ¿Qué mensaje le enviarían a Demet si tuvieran la oportunidad? No olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan conocer la historia de Demet, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, juntos podemos crear un mundo más justo y respetuoso. Sigamos el ejemplo de Demet y alcemos nuestras voces contra el acoso y la injusticia. Juntos podemos construir un futuro donde todos se sientan seguros, respetados y valorados. Hasta la próxima. Y no olviden, basta ya.